Recuerdo el día en que noté por primera vez que algo estaba mal. Tenía 7 años y estaba sentado en la mesa de la cocina de mi abuela, con el sol de verano entrando a través de las cortinas de encaje amarillentas por el tiempo. La casa olía a canela y clavo, un aroma que seguía a mi abuela a todas partes. Estaba hojeando un álbum de fotos polvoriento que había encontrado en el ático, fascinado por las imágenes en blanco y negro de personas que compartían mis ojos, mi nariz, mi sonrisa. ¿Quién es este, abuela?, pregunté, señalando a un hombre que estaba junto a mi abuelo en una fotografía desvaída. Era alto y delgado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás, su brazo descansando casualmente sobre el hombro de mi abuelo. Ambos sonreían, pero había algo en la sonrisa del hombre alto que parecía extraño, como si supiera algo que los demás ignoraban. El cambio en mi abuela fue inmediato. La cuchara de madera con la que estaba removiendo su famosa mantequilla de manzana cayó al suelo. Cuando se volvió para mirarme, su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban mientras cruzaba la habitación rápidamente y cerraba el álbum de golpe. No hablamos de él, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Nunca decimos su nombre. Tomó el álbum y lo guardó bajo su brazo. Sus ojos se desviaron hacia las ventanas, como si verificara si alguien podría estar observando. Prométeme, Elaner, prométeme que nunca hablarás de él. Asentí, demasiado asustado por su reacción para hacer otra cosa. Lo prometo, abuela. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mi familia tenía secretos. Secretos oscuros. Crecer en Millbrook era como crecer en cualquier pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Todos conocían los asuntos de los demás, o al menos pensaban que los conocían. Nuestro pueblo tenía una población de poco menos de 2000 personas, la mayoría de las cuales podían rastrear su linaje familiar hasta los primeros colonos. Mi familia había estado allí desde 1842, cuando mi tatarabuelo construyó la casa en la que aún vivíamos en Pine Hill Road. La casa en sí era un personaje en mi infancia, una extensa construcción victoriana con tejados a dos aguas, un porche envolvente y más habitaciones de las que sabíamos qué hacer con ellas. Crujía y gemía con los cambios de estación, como si estuviera viva y respirara junto a nosotros. Amaba cada rincón de ella, desde el armario escondido bajo las escaleras hasta el ático con su tesoro de reliquias olvidadas. Pero después de ese día en la cocina, comencé a notar cosas. Pequeñas cosas al principio, como mi madre y mi abuela intercambiaban miradas cada vez que llegaba alguien nuevo al pueblo, cómo revisaban y volvían a revisar las cerraduras por la noche, cómo mi abuela a veces se detenía a mitad de una frase y ladeaba la cabeza como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. No es nada, decía cuando le preguntaba al respecto. Solo la casa asentándose. Pero yo sabía que no era así. La casa tenía sus propios sonidos, y yo los conocía todos. Esto era otra cosa. A medida que crecía, me volví más consciente de las lagunas en nuestra historia familiar, las piezas faltantes de las que nadie hablaba. Había primos que nunca había conocido, tías y tíos cuyos nombres solo se mencionaban en susurros cuando pensaban que no estaba escuchando. Y luego estaba él, el hombre en la fotografía cuyo nombre estaba prohibido. Lo llamé el sin nombre en mi mente, creando elaboradas fantasías sobre quién podría ser. Tal vez un espía o un criminal prófugo. Quizás había hecho algo tan terrible que mi familia lo había desheredado, borrando su nombre de nuestra historia, como los antiguos egipcios hacían con los faraones caídos en desgracia. Cuando tenía 12 años, encontré el álbum de fotos otra vez, escondido en el fondo del armario de mi abuela, detrás de cajas de zapatos llenas de recibos antiguos y tarjetas de cumpleaños. Se suponía que estaba buscando sus pendientes de perlas, que quería usar para el servicio dominical. Pero en el momento en que mis dedos rozaron la cubierta de cuero del álbum, olvidé por completo los pendientes.
Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de su dormitorio, el álbum abierto en mi regazo, y ahí estaba él de nuevo, el sin nombre. Había más fotos de él de las que había notado antes. Él apoyado contra un coche que no reconocí, con la matrícula demasiado borrosa para leer. Él en lo que parecía un picnic familiar, con su brazo alrededor de una mujer que no conocía, y una de él frente a nuestra casa, su rostro medio en sombras a pesar del día brillante, mirando hacia las ventanas como si buscara a alguien. El sonido de los pasos de mi abuela en las escaleras me dio justo el tiempo suficiente para devolver el álbum a su lugar y fingir que estaba buscando en otra caja. ¿Los encontraste?, preguntó desde la puerta. Negué con la cabeza, sin confiar en mí misma para hablar. ¿Podía ella saber que había estado mirando las fotos prohibidas? ¿Podía sentirlo de alguna manera? No importa, dijo, entrando en la habitación. Creo que los dejé en el baño. Hizo una pausa, mirándome de forma extraña. ¿Qué pasa, Elaner? Pareces haber visto un fantasma. Nada, dije rápidamente. Demasiado rápido. Solo hay polvo aquí. Ella asintió, pero sus ojos se detuvieron en la puerta del armario un momento demasiado largo. Esa noche, la escuché moverse por la casa mucho después de que todos se habían ido a dormir. Al día siguiente, cuando revisé, el álbum había desaparecido. La secundaria trajo nuevas distracciones. Amigos, chicos, sueños de universidad y escapar de nuestro pequeño pueblo. Pero el misterio del sin nombre continuó persiguiéndome. Atrapaba fragmentos de conversaciones entre mi madre y mi abuela, siempre callándose cuando entraba en la habitación. Una vez escuché a mi abuela por teléfono, su voz tensa por el miedo. «Lo han visto otra vez», decía. «Esta vez en Hartford. Margaret jura que era él». «Después de todos estos años», respondió mi madre incrédula. «No puede ser». ¿Sabes qué dijo? La voz de mi abuela bajó aún más. Dijo que regresaría por nosotros, por todos nosotros. No sabía entonces qué significaban esas palabras, pero me provocaron un escalofrío que aún siento hoy cuando pienso en ellas. Mi abuela falleció el verano después de que me gradué de la universidad. Había estado estudiando literatura en una universidad de la costa oeste, decidida a poner tanta distancia como pudiera entre mí y Millbrook. No porque no amara a mi familia, sino porque me sentía asfixiada por el peso de los secretos no dichos, de las miradas intercambiadas por encima de mi cabeza, de las puertas que se cerraban cuando me acercaba. Volé de regreso para el funeral. Por supuesto, mi abuela y yo siempre habíamos estado muy unidas, a pesar de la muralla de silencio que ella había construido alrededor de ciertos aspectos de nuestra historia familiar. Ella había sido quien fomentó mi amor por los libros, quien se sentaba conmigo durante horas mientras leía en voz alta Jane Eyre y Cumbres Borrascosas. Me había enseñado a preparar su famosa mantequilla de manzana, a tejer, a reconocer las diferentes aves que visitaban nuestro jardín. Había sido la constante en mi vida, la estrella del norte por la que navegaba mi infancia. Su funeral fue pequeño, solo familia y algunos amigos cercanos. Mientras estaba junto a su tumba, viendo bajar el ataúd al suelo, sentí una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Levanté la vista, escaneando a la pequeña multitud, y por un momento pensé que vi a un hombre al borde del cementerio, parcialmente oculto por un roble antiguo, alto y delgado, con el cabello oscuro ahora con mechones grises. Pero cuando parpadeé, ya no estaba, y me convencí de que había sido un truco de la luz, una manifestación del duelo. Después del servicio nos reunimos en la casa de Pine Hill Road para la recepción. Deambulé por las habitaciones, asintiendo a parientes lejanos y aceptando condolencias de vecinos que apenas recordaba. La casa se sentía diferente sin mi abuela, más vacía, más fría de alguna manera, a pesar del calor del verano y los cuerpos apiñados en el salón. «Elaner», llamó mi madre,
con el rostro marcado por el duelo y algo más que no pude identificar del todo. «Ven conmigo». Me llevó escaleras arriba al dormitorio de mi abuela, intacto desde que la llevaron al hospital 3 semanas antes. La cama aún estaba hecha con precisión militar. Sus gafas de lectura seguían en la mesita de noche, junto a una copia gastada de Orgullo y Prejuicio. «Tu abuela dejó algo para ti», dijo mi madre, metiendo la mano en el bolsillo de su vestido negro y sacando una pequeña llave de latón. «Quería que tuvieras esto después de que se fuera». Tomé la llave, dándole vueltas en la palma de mi mano. Era vieja, el metal desgastado y liso en algunos lugares por años de uso. «¿Qué abre?» Los ojos de mi madre se desviaron hacia la ventana, un gesto tan reminiscente de mi abuela que se me hizo un nudo en la garganta. «Ella dijo que lo descubrirías, que siempre fuiste demasiado curiosa para tu propio bien». Dudó, luego añadió: «Eleanor, lo que sea que encuentres, ten cuidado. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta». Con esa advertencia críptica, me dejó sola en el dormitorio de mi abuela, con la llave fría y pesada en mi mano. Me tomó 3 días encontrar lo que la llave abría. 3 días de buscar cada cerradura en la casa, desde el escritorio antiguo en el estudio hasta el candado del cobertizo del jardín. Estaba a punto de rendirme cuando recordé el armario escondido bajo las escaleras. Un pequeño espacio donde solía esconderme de niña, fingiendo ser Harry Potter o Lucy Pevensey, esperando que la magia me encontrara. El armario tenía un fondo falso, algo que descubrí accidentalmente cuando tenía 9 años y luego olvidé rápidamente. Había estado vacío entonces, solo un espacio hueco en la pared, polvoriento y decepcionante. Pero cuando empujé el panel ahora, se abrió para revelar una pequeña caja de metal con un ojo de cerradura que parecía del tamaño justo para la llave de mi abuela. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave y la giraba. La cerradura se abrió con un clic y levanté la tapa para encontrar un paquete de cartas atadas con una cinta azul desvaída, un pequeño diario encuadernado en cuero y una fotografía que nunca había visto antes. Mostraba a mi abuela como una joven, quizás en sus primeros 20 años, de pie junto al hombre del álbum, el sin nombre. Ambos sonreían, su cabeza inclinada hacia él, su brazo alrededor de su cintura. Parecían felices, enamorados incluso. Desaté la cinta y tomé la primera carta. El papel era fino y amarillento, la tinta desvaída a un marrón sepia. Estaba fechada el 12 de junio de 1954. «Mi queridísima Rebeca», comenzaba, el nombre de mi abuela. «Cuento los días hasta que pueda verte de nuevo. Las horas que pasamos separados son una agonía que apenas puedo soportar». La carta estaba firmada simplemente con una J. Finalmente tenía una inicial, sino un nombre completo. Leí el montón de cartas, cada una más apasionada que la anterior, contando la historia de un amorío que claramente los había consumido a ambos. J escribía sobre sus encuentros secretos, de planes para un futuro juntos, de un amor que trascendería el tiempo mismo. La última carta era diferente, fechada el 31 de octubre de 1957. La letra era apresurada, casi frenética. «Rebeca, lo saben. No sé cómo, pero saben lo que he hecho, lo que soy. Tengo que irme, pero prometo que volveré por ti. No importa cuánto tiempo pase, no importa qué se interponga en nuestro camino, no podrán mantenernos separados para siempre. Espera por mí y recuerda, di mi nombre y siempre te encontraré. J». Dejé las cartas a un lado y tomé el diario. La letra de mi abuela llenaba las páginas, con entradas que abarcaban desde 1954 hasta 1960. Contaba una historia tan increíble, tan aterradora, que al principio pensé que debía ser ficción. Quizás el intento de mi abuela de escribir una novela de terror. Pero a medida que leía, los detalles eran demasiado específicos, demasiado cargados de emoción para ser otra cosa que la verdad tal como ella la había experimentado.
Según su diario, James Holloway había llegado a Millbrook en la primavera de 1954, tomando una habitación en la pensión de Elm Street. Era encantador y guapo, con una sonrisa fácil y historias de viajes a lugares exóticos. Todos en el pueblo estaban cautivados por él, pero nadie más que mi abuela, que tenía 22 años y trabajaba en la biblioteca del pueblo. Comenzaron un romance secreto, encontrándose en los bosques más allá de Pine Hill, en la granja abandonada de Simmons fuera del pueblo, en cualquier lugar donde pudieran estar solos. Mi abuela escribía sobre sus besos, sobre cómo la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, sobre cómo prometía llevarla lejos de Millbrook para ver todos los lugares de los que le había hablado. París, Roma, El Cairo. Pero había algo más sobre James, algo que mi abuela solo insinuaba en sus entradas iniciales. Parecía saber cosas sobre las personas, sobre eventos que aún no habían ocurrido. Le decía que evitara ciertos lugares en ciertos días, y más tarde ella se enteraba de accidentes o crímenes que habían ocurrido exactamente donde él le había advertido que no fuera. Es como si pudiera ver el futuro, escribió. Dice que es solo intuición, pero es más que eso. A veces cuando habla del pasado, es como si hubiera estado allí, incluso para eventos que ocurrieron mucho antes de que naciera. Los describe con tal detalle, con tal certeza. A medida que su relación se profundizaba, James comenzó a compartir más con mi abuela. Le dijo que tenía un don, o una maldición, dependiendo de cómo se viera. Afirmaba que era mucho mayor de lo que parecía, que había vivido muchas vidas, que podía moverse a través del tiempo de maneras que otros no podían. Dice que nació en 1857, escribió mi abuela, y que dejó de envejecer cuando tenía 30 años. Me mostró una fotografía de sí mismo de 1887, de pie frente a un edificio en Londres que ya no existe. Lleva la moda de la época, pero su rostro es el mismo, exactamente el mismo. Debería pensar que está loco, pero he visto otras pruebas. Sabe demasiado, recuerda demasiado. Y a BFD veces, cuando miro sus ojos, veo el peso de siglos allí. Según mi abuela, James había estado buscando algo durante toda su vida extendida, una forma de terminar con su condición, de envejecer y morir naturalmente, como todos los demás. Había viajado por el mundo, consultando con científicos, místicos, cualquiera que pudiera tener respuestas. Su búsqueda lo había llevado a Millbrook debido a rumores sobre una familia local, los Caldwell, que se decía poseían un artefacto antiguo con el poder de otorgar o quitar la inmortalidad. Los Caldwell no saben lo que tienen, citó mi abuela a James diciendo. Ha estado en su familia durante generaciones, pasado como una simple reliquia. Piensan que es solo un medallón con extraños grabados, pero es mucho más que eso. James se había ganado la confianza de la familia Caldwell, convirtiéndose en un invitado habitual en su hogar, todo mientras buscaba el medallón. Y luego, en octubre de 1957, lo encontró y lo tomó. Me lo mostró esta noche, escribió mi abuela. Un pequeño disco de metal como ninguno que haya visto antes, cubierto de símbolos que no reconozco. Estaba eufórico, diciendo que esto era la clave de todo, que ahora podía controlar su condición, quizás incluso compartirla con alguien más, conmigo. Pero los Caldwell habían descubierto el robo y sabían más sobre el medallón de lo que James les había dado crédito. Sabían lo que podía hacer y sabían qué era James. Habían estado protegiendo el medallón durante siglos de personas exactamente como él. La siguiente entrada en el diario de mi abuela estaba fechada 3 semanas después, y su letra había cambiado. Temblorosa, desigual, como si estuviera escrita por alguien presa del terror. Vino a mí anoche, ensangrentado y desesperado. Los Caldwell lo habían alcanzado al borde del pueblo. Tenían armas, no pistolas ni cuchillos, sino algo más.
algo que podía herirlo incluso a él. Estaba herido de una manera que nunca había visto antes. Su piel se volvía gris y como papel alrededor de la herida, como si estuviera envejeciendo rápidamente solo en ese lugar. James había escapado, apenas, y acudió a mi abuela en busca de ayuda. Ella lo había escondido en el ático de la casa de sus padres, esta casa, y atendió su herida lo mejor que pudo. Durante 3 días y 3 noches, él osciló entre la vida y la muerte, el extraño efecto de envejecimiento extendiéndose lentamente desde la herida en su brazo. «Tiene miedo», escribió ella. «Por primera vez desde que lo conozco, James tiene verdadero miedo. Dice que si el envejecimiento llega a su corazón, morirá. No solo este cuerpo, sino su conciencia, su alma, todo. Será una muerte verdadera y definitiva». En la tercera noche, James se había recuperado lo suficiente como para moverse. Le dijo a mi abuela que tenía que irse, alejarse de Millbrook y de los Caldwell tanto como pudiera, mientras se curaba completamente. «Me pidió que fuera con él», escribió mi abuela, «que tomara el medallón y huyéramos. Dice que con él podría hacerme como él, sin edad, sin tiempo. Podríamos estar juntos para siempre, viendo pasar los siglos como estaciones. Una parte de mí quiere decir que sí, dejar este pequeño pueblo atrás y experimentar la eternidad con el hombre que amo. Pero otra parte de mí tiene miedo, no de vivir para siempre, sino de lo que James podría convertirse. Hay un hambre en él ahora que no estaba antes, una desesperación que me asusta. Al final, mi abuela se había negado. James se fue solo, llevándose el medallón con él, pero no sin antes hacer una promesa, o quizás una amenaza. Tomó mi rostro entre sus manos y me hizo jurar que nunca pronunciaría su nombre en voz alta, escribió ella. Dijo que los nombres tienen poder, especialmente el suyo, que si alguna vez lo decía, él lo sabría, sin importar dónde estuviera, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, lo sentiría como un faro llamándolo a casa, y regresaría por mí. La última entrada en el diario estaba fechada el 15 de enero de 1960. Me casé con Thomas hoy. Es un buen hombre, amable y estable. Me ama, y con el tiempo creo que también aprenderé a amarlo. No como amé a James, nunca así, pero suficiente para una vida normal. Thomas no sabe nada de lo que pasó, y pretendo que siga siendo así. Los Caldwell han mantenido su distancia, aunque el señor Caldwell me saludó con un gesto en la iglesia el domingo pasado de una manera que me hace pensar que sabe que estuve involucrada de alguna forma. Tal vez solo estén agradecidos de que el medallón se haya ido de Millbrook junto con James. Todavía sueño con él a veces, con sus ojos, su tacto, el futuro que me prometió. Pero he tomado mi decisión. He elegido el camino de la mortalidad, de la normalidad. Tendré hijos y ellos tendrán hijos. Envejeceré. Moriré como todos los humanos están destinados a hacerlo. Pero mantendré mi promesa. Nunca diré su nombre. Y enseñaré a mis hijos y a los hijos de mis hijos a hacer lo mismo, porque sé en mi corazón que James también cumplirá su promesa. Si escucha su nombre pronunciado por alguien de mi sangre, regresará, y que Dios nos ayude a todos si lo hace. El diario terminaba ahí, pero la historia de mi abuela no. En efecto, había tenido hijos. Mi madre y mi tío David. Les había enseñado la misma regla que me había enseñado a mí. Nunca hablar del hombre en las fotografías, nunca decir su nombre. Una superstición, siempre había pensado, una rareza familiar. Pero ahora sabía más. Me quedé en el armario escondido durante mucho tiempo, con las cartas y el diario esparcidos a mi alrededor, tratando de darle sentido a todo. Parte de mí quería descartarlo como las alucinaciones de una joven atrapada en un apasionado romance, o tal vez los primeros signos de la enfermedad mental que había aquejado a mi bisabuelo en sus últimos años. Los viajeros del tiempo y los inmortales pertenecían a los libros y las películas,
No a la vida real, no a la historia de mi familia. Pero estaban las fotografías. James luciendo exactamente igual en imágenes supuestamente tomadas con años de diferencia. Y estaba el miedo que había visto en los ojos de mi abuela cada vez que surgía el tema del sin nombre. Un miedo demasiado visceral para no estar basado en nada. Recogí todo de nuevo en la caja de metal y la cerré con llave, llevándola a mi antiguo dormitorio. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, para decidir qué hacer con esta información. Esa noche, soñé con James Holloway. Estaba al pie de mi cama, luciendo exactamente como en las fotografías, sus ojos oscuros fijos en mí, con una intensidad que dificultaba respirar. Elaner, dijo, con una voz suave y hipnótica. Encontraste su diario. Ahora sabes de mí. Intenté hablar, pero no pude. Mi voz estaba congelada en mi garganta. No tengas miedo, dijo, acercándose más. Amé mucho a tu abuela. Nunca dañaría a alguien de su sangre. Se sentó al borde de la cama y pude olerlo. Un extraño olor metálico mezclado con algo más antiguo, como el polvo de tumbas antiguas. Pero necesito tu ayuda, Elaner. El medallón me fue robado hace 5 años. Sin él estoy empezando a envejecer de nuevo, pero no de forma natural. En parches, a trompicones. Es insoportable. Se arremangó para mostrarme su brazo, y tuve que reprimir un grito. Su piel era un mosaico de juventud y vejez, suave y bronceada en algunos lugares, arrugada y moteada en otros, como si diferentes partes de él envejecieran a ritmos completamente distintos. Las personas que lo tomaron lo trajeron de vuelta a Millbrook, continuó, de vuelta a los Caldwell. Puedo sentir que me llama, pero no puedo acercarme lo suficiente para recuperarlo. Los Caldwell tienen protecciones contra personas como yo. Pero tú podrías conseguirlo para mí, Elaner. Podrías entrar directamente en su casa, tomarlo y traérmelo. Haz esto, y dejaré Millbrook para siempre. Tu familia nunca tendrá que temerme de nuevo. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, mi camisón empapado de sudor. Solo un sueño, me dije. Solo una pesadilla provocada por leer el diario de mi abuela. Pero cuando miré el reloj en mi mesita de noche, noté algo que me heló la sangre. Las manecillas se habían detenido exactamente a las 3:33 de la madrugada, la hora de las brujas, como solía llamarla mi abuela, el momento en que la barrera entre mundos era más delgada. Y allí, en el suelo de madera junto a mi cama, había un conjunto de huellas húmedas, como si alguien hubiera entrado desde la lluvia y se hubiera quedado observándome mientras dormía. Pero no había llovido esa noche, y las huellas no conducían a ninguna parte, terminando abruptamente en medio de la habitación. No volví a dormir esa noche. Permanecí sentada en la cama con las luces encendidas, saltando ante cada crujido y gemido de la vieja casa. Por la mañana, las huellas se habían secado, dejando solo un contorno débil en la madera pulida. Necesitaba respuestas, y sabía dónde empezar a buscarlas. La familia Caldwell seguía en Millbrook, aún una de las familias más antiguas y respetadas del pueblo. Martin Caldwell, el patriarca actual, dirigía la sociedad histórica y el museo local, ubicados en lo que una vez fue la primera escuela del pueblo. Esperé hasta la tarde, cuando el museo estaría abierto a los visitantes, y caminé por la ruta familiar desde Pine Hill Road hasta Main Street. Millbrook no había cambiado mucho en los años que estuve fuera. Los mismos escaparates alineaban la calle principal. Los mismos robles daban sombra al césped del pueblo. Las mismas personas me saludaban al pasar, aunque algunas tenían ahora más canas, más arrugas alrededor de los ojos. El museo estaba vacío cuando llegué, justo como esperaba. Martin Caldwell estaba detrás del mostrador de recepción, su cabello blanco perfectamente peinado, su pajarita impecablemente centrada. Levantó la vista cuando la campana sobre la puerta tintineó, y su sonrisa cortés vaciló por un momento al verme.
Eleanor Harrison, dijo, recuperándose rápidamente. De vuelta en el pueblo por el funeral de tu abuela, presumo. Mis condolencias, Rebecca era una gran mujer. Gracias, dije, acercándome al mostrador. En realidad esperaba hablar contigo sobre algo, sobre un asunto histórico. Los ojos de Martin se entrecerraron ligeramente, pero su sonrisa permaneció fija. Por supuesto, para eso estoy aquí, después de todo. ¿Qué período de la historia de Millbrook te interesa? 1957, dije, observándolo cuidadosamente. Específicamente, octubre de ese año. El cambio fue sutil pero inconfundible. Una tensión alrededor de sus ojos, un ligero enderezamiento de su postura. Un tiempo interesante, dijo con cuidado, pero no uno con muchos eventos notables, me temo. ¿Y qué hay de James Holloway?, pregunté, el nombre escapándose de mis labios antes de que pudiera detenerlo. ¿Es él un evento notable? Martin se quedó muy quieto, su rostro perdiendo todo color, justo como el de mi abuela aquel día en la cocina hace tantos años. ¿Dónde escuchaste ese nombre?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Dudé. Luego decidí ser honesta. El diario de mi abuela. Lo encontré después de que murió. Escribió sobre él, sobre lo que era, sobre el medallón que robó de tu familia. Martin miró hacia la puerta, luego a las ventanas, como si verificara si estábamos realmente solos. Finalmente, alcanzó debajo del mostrador y presionó algo, un botón o interruptor que no pude ver. Hubo un suave clic, y escuché la cerradura de la puerta principal activarse. «Ven conmigo», dijo, poniéndose de pie. «Esta no es una conversación que debamos tener al aire libre». Me llevó a través del museo, pasando por vitrinas que mostraban puntas de flecha y artículos domésticos de la era colonial, fotos antiguas y documentos desvaídos, hasta una puerta marcada como «Solo personal autorizado». Más allá había una pequeña oficina, las paredes llenas de libros, el escritorio enterrado bajo pilas de papeles. Martin me indicó que me sentara en la silla para visitantes mientras cerraba y aseguraba la puerta de la oficina detrás de nosotros. Luego se acercó a un archivador en la esquina, lo abrió con una llave de su bolsillo y sacó una carpeta gruesa. «Tu abuela nunca te habló de él», dijo. No era una pregunta. Cumplió su promesa. Sí, dije. Nos prohibió siquiera decir su nombre. Nunca supe por qué hasta que leí su diario. Martin asintió, colocando la carpeta en el escritorio entre nosotros. Rebecca fue más sabia de lo que le di crédito entonces. Joven y tonta enamorada, tal vez, pero lo suficientemente sabia al final. Abrió la carpeta para revelar más fotografías, recortes de periódicos, notas escritas a mano. James Holloway tiene muchos nombres, muchas caras. Aunque la que le mostró a tu abuela es su verdadero rostro, el que regresa una y otra vez. Empujó una fotografía hacia mí por el escritorio. Mostraba a un hombre que era inconfundiblemente James, aunque llevaba ropa diferente, su cabello peinado de manera distinta. La imagen estaba fechada en 1923, tomada en Chicago. «Lo hemos estado rastreando durante generaciones», dijo Martin. «Los Caldwell han sido los guardianes del medallón desde 1692, cuando mi antepasada Prudence Caldwell se lo quitó a él por primera vez». Sonrió con amargura. No se hacía llamar James Holloway entonces, por supuesto. Era Jonathan Hawthorne, un visitante en Salem con un interés inusual en los juicios de brujas. «¿Entonces es verdad?», pregunté con la voz temblorosa. «Realmente es inmortal, un viajero del tiempo». La expresión de Martin era grave. «No exactamente. No de la manera que describirían tus novelas de ciencia ficción. James, o como sea que se llame, es algo más antiguo, algo que ha existido junto a la humanidad durante milenios, alimentándose de nuestro miedo, nuestro dolor, nuestro duelo.
El medallón no otorga inmortalidad, lo ata, lo controla. Sin él es libre de deslizarse por el tiempo y el espacio como le plazca, tomando lo que quiere, a quien quiere. Vino a mí en un sueño anoche, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera reconsiderar. Dijo que le habían robado el medallón, que estaba de vuelta en Millbrook con tu familia. Me pidió que lo ayudara a recuperarlo. La cara de Martin se endureció. Es peor de lo que pensaba entonces. Si está contactándote, intentando manipularte, debe estar desesperado. Se pasó una mano por el cabello blanco, dejándolo ligeramente desordenado. El medallón fue devuelto a nosotros. En efecto, no hace 5 años como él afirmó, sino el último mes. Uno de nuestra familia que vive en Boston lo encontró en una casa de empeño, de todos los lugares. Lo reconoció inmediatamente por las descripciones familiares. ¿Cómo terminó allí?, pregunté. No lo sabemos con certeza, dijo Martin, pero creemos que James lo confió a alguien, tal vez una amante, alguien que pensó que podía controlar, y lo traicionaron. Puede que no supieran qué era, solo que era antiguo y posiblemente valioso. Alcanzó dentro de su camisa y sacó una cadena, revelando un pequeño disco de metal colgando de ella. El medallón era tal como lo había descrito mi abuela, del tamaño de $0.50, hecho de un metal opaco que no podía identificar, cubierto de símbolos que parecían cambiar y moverse, incluso mientras los miraba. No lo he perdido de vista desde que nos fue devuelto, dijo Martin, guardándolo de nuevo bajo su camisa. Las protecciones alrededor de mi casa han sido reforzadas. James no puede llegar a él por mucho que lo desee, pero puede llegar a ti, Elaner. Eres vulnerable por tu conexión con tu abuela, por tu sangre. ¿Qué quiere con él?, pregunté. El diario de mi abuela decía que buscaba una forma de terminar con su condición, de volver a ser mortal. Martin soltó una risa dura y amarga. ¿Eso es lo que le dijo? No, Elaner. James no quiere terminar con su condición. Quiere potenciarla. El medallón no solo lo ata, es la fuente de su poder. Con él puede controlar cuándo y dónde viaja. Sin él está a la deriva, arrastrado por corrientes que no puede controlar del todo. Es más débil sin él, más vulnerable. Por eso lo quiere de vuelta. Pensé en el envejecimiento en parches que había visto en su brazo en mi sueño, la desesperación en su voz. Tiene miedo, dije. Bien, respondió Martin con firmeza. Debería tenerlo. El medallón lo está matando lentamente, pero con seguridad. Cada vez que cambia de manos, cada vez que se pierde y se encuentra de nuevo, su conexión con él se debilita. Eventualmente se cortará por completo, y cuando eso ocurra, morirá. Terminé por él. Una muerte verdadera y final, como le dijo a mi abuela. Martin asintió. Exactamente. Y él lo sabe. Por eso está contactándote ahora, intentando usar la memoria de tu abuela, tu conexión familiar para manipularte y que lo ayudes. ¿Por qué no volvió por ella?, pregunté. Por mi abuela. Ella le tuvo miedo toda su vida, miedo de que regresara si se pronunciaba su nombre. Pero nunca lo hizo. No hasta ahora, no hasta que ella se fue. La expresión de Martin se suavizó ligeramente. No puedo decirlo con certeza. Tal vez la amó a su manera. Tal vez quiso darle la vida normal que ella había elegido. O tal vez simplemente no pudo. El medallón estuvo perdido para él durante muchos años después de que dejó Millbrook. Sus poderes disminuyeron. Para cuando lo encontró de nuevo, tu abuela estaba casada, tenía hijos. Ya no era la joven que él había conocido. Cerró la carpeta y la devolvió al archivador, asegurándolo con llave. Lo que puedo decirte con certeza es que James Holloway es peligroso. No solo para ti o para mí, sino para todos en Millbrook. Si recupera el medallón, si su poder completo es restaurado, no hay forma de saber qué podría hacer, qué caos podría desatar. ¿Qué hago?,
Pregunté, sintiéndome de repente muy pequeña, muy fuera de mi profundidad. Si viene a mí otra vez, si intenta usarme para llegar al medallón. Resistes, dijo Martin simplemente. Recuerdas que es un manipulador, un engañador. Dirá lo que sea que crea que te convencerá, que amó a tu abuela, que no pretende hacer daño, que solo quiere liberarse de su maldición. Nada de eso es verdad. Extendió la mano sobre el escritorio y tomó mi mano, su agarre sorprendentemente fuerte para un hombre de su edad. Y vienes a mí, de día o de noche, no importa la hora. Los Caldwell hemos estado lidiando con James Holloway durante siglos. Sabemos cómo protegernos, y también podemos protegerte a ti. Salí del museo con más preguntas que respuestas, mi mente dando vueltas por todo lo que Martin me había dicho. Parte de mí todavía quería descartarlo todo como una ficción elaboradamente construida, una alucinación compartida entre mi abuela y la familia Caldwell. Pero las pruebas se acumulaban, volviéndose más difíciles de ignorar o explicar. Mientras caminaba de regreso hacia Pine Hill Road, tuve la clara sensación de ser observada. Me detuve en medio del césped del pueblo, girando lentamente en un círculo completo, escaneando los rostros de las pocas personas que estaban fuera en la tarde. Ninguna de ellas me prestaba especial atención, ocupadas en sus asuntos como de costumbre. Pero entonces lo vi al otro lado del césped, parcialmente oculto por el monumento a la guerra civil. Una figura alta con un abrigo oscuro. Incluso a esa distancia, lo reconocí inmediatamente. James Holloway, luciendo exactamente como en las fotografías, exactamente como en mi sueño. Nuestros ojos se encontraron y él sonrió. Una sonrisa lenta y conocedora que me puso la piel de gallina. Parpadeé y ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, revisé 2 veces todas las cerraduras de la casa, cerrando todas las cortinas contra la oscuridad creciente. Consideré llamar a mi madre, que estaba quedándose con mi tía en Hartford hasta el fin de semana. Pero, ¿qué le diría? Que había encontrado el diario secreto de mi abuela, que había hablado con Martin Caldwell sobre un ser inmortal que podría estar acechándome, que podría haber visto a dicho ser en el césped del pueblo. Pensaría que estaba teniendo algún tipo de crisis, y honestamente, no estaba del todo segura de que estuviera equivocada. En cambio, me preparé una taza de té, la mezcla especial de manzanilla y lavanda de mi abuela, y me instalé en la sala de estar con el televisor encendido para hacerme compañía, el sonido bajo. Debí quedarme dormida en algún momento porque de repente me di cuenta de que estaba de pie en la cocina, aunque no tenía memoria de haber caminado hasta allí. La cocina era diferente, más antigua de alguna manera. El refrigerador moderno había sido reemplazado por una nevera de hielo, la estufa eléctrica por una monstruosidad de hierro fundido que quemaba leña. El reloj digital del microondas había desaparecido, reemplazado por un simple reloj mecánico en la pared, sus manecillas apuntando a las 3:33, y no estaba sola. James Holloway estaba sentado en la mesa de la cocina, luciendo exactamente como en mi sueño, en el césped del pueblo, en las fotografías. Estaba pelando una manzana con un cuchillo pequeño, la piel roja desprendiéndose en una espiral continua. «Hola, Elaner», dijo sin levantar la vista. «Te he estado esperando». Intenté retroceder, correr, pero mis pies no se movían. Estaba congelada en el lugar, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «No tengas miedo», dijo, dejando el cuchillo y finalmente encontrando mi mirada. «Esto es solo un sueño, una forma de que hablemos sin la interferencia de los Caldwell». Hizo un gesto hacia la silla frente a él. «Por favor, siéntate». Contra mi voluntad, mis piernas me llevaron a la silla, y me senté. Mis manos se cruzaron en mi regazo para ocultar su temblor. «¿Hablaste con Martin hoy?», dijo James. No era una pregunta. Te contó su versión de nuestra historia compartida,
Supongo que soy algún tipo de monstruo, una amenaza que debe ser contenida. Sonrió con tristeza. Los Caldwell nunca han entendido qué soy, qué es el medallón. Han construido su identidad familiar alrededor de ser mis carceleros, mis enemigos. La verdad es mucho más compleja. ¿Qué eres entonces?, pregunté, encontrando mi voz por fin. Si no eres lo que Martin describió. James dejó la manzana pelada en la mesa entre nosotros, perfectamente lisa y blanca. Soy un viajero, Elaner, un testigo de la historia. He visto civilizaciones surgir y caer. He observado cómo la humanidad construye, destruye y construye de nuevo. He amado y perdido más veces de las que puedo contar. Y sí, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Tomé decisiones que parecían correctas en ese momento, pero que llevaron al sufrimiento. ¿Quién no lo ha hecho? En una vida tan larga como la mía. No eres humano, dije. Él se encogió de hombros, un gesto extrañamente moderno para alguien que afirmaba tener siglos de edad. Ya no, tal vez. Pero lo fui una vez. El medallón me cambió. Me convirtió en algo diferente. No mejor ni peor, solo diferente, separado del flujo normal del tiempo. ¿Y mi abuela? ¿Fue solo otra en una larga lista de mujeres que has amado y abandonado? Un destello de dolor genuino cruzó su rostro. Rebeca fue especial. Una de las pocas personas en todos mis años que me vio, realmente me vio, y no tuvo miedo, que me amó a pesar de saber qué era. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros intensos. Quise llevarla conmigo, compartir mi don con ella. Podríamos haber tenido la eternidad juntos, Elaner, pero ella eligió diferente, y respeté su elección. Me mantuve alejado como ella quería. Hasta ahora, dije, hasta que ella murió y no podía decirme que me mantuviera lejos de ti. James se recostó, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Chica lista, igual que tu abuela. Sí, me he mantenido a distancia, observando desde lejos mientras Rebeca construía su vida sin mí. Mientras tenía hijos, mientras esos hijos tenían hijos, mientras tú nacías, crecías, te mudabas. Su sonrisa se desvaneció. Pero las circunstancias han cambiado. Me estoy quedando sin tiempo, Elaner. Se arremangó de nuevo, mostrándome su brazo. Estaba peor que en mi sueño anterior. El envejecimiento en parche se había extendido, el contraste entre la piel joven y vieja más pronunciado, más grotesco. El medallón me está matando, dijo, haciendo eco de las palabras de Martin de antes. Cada día el envejecimiento se extiende más. Pronto llegará a mi corazón, y cuando lo haga, dejó la frase sin terminar, bajando la manga de nuevo. Los Caldwell lo saben, están contando con ello. Quieren que muera, que deje de existir, que no los moleste más. Martin dijo que el medallón es la fuente de tu poder, dije, que lo quieres de vuelta para potenciar tu condición, no para terminarla. James rió, un sonido genuino de diversión. Por supuesto que lo dijo. Los Caldwell siempre han temido lo que no entienden. El medallón me está matando porque ha estado separado de mí durante demasiado tiempo. Necesita volver a su legítimo dueño, a mí, o me desgarrará pedazo a pedazo. Extendió la mano por la mesa y tomó mi mano, su tacto helado. Ayúdame, Elaner. Consigue el medallón de Martin Caldwell y tráemelo. Dejaré Millbrook inmediatamente. Lo juro, nunca más volverás a verme ni a saber de mí. Tu familia estará libre de esta maldición que Rebeca, sin saberlo, puso sobre todos ustedes. ¿Y si me niego?, pregunté, intentando liberar mi mano, pero su agarre se apretó. Entonces moriré, dijo simplemente. Y en mis últimos momentos, mientras el medallón me arranca de la existencia, habrá disrupciones, anomalías temporales, podrías llamarlas, grietas en el tejido de la realidad. Millbrook se encuentra en un punto de convergencia.
Por eso me atrajo aquí en primer lugar. Por eso el medallón encontró su camino hasta aquí. Si muero cerca de ese punto de convergencia, los resultados serían catastróficos. ¿Me estás amenazando?, dije. Amenazando a todo el pueblo. James soltó mi mano, su expresión de arrepentimiento. Estoy exponiendo un hecho. Mi muerte no será algo silencioso, Elaner. El medallón ha sido parte de mí durante demasiado tiempo. Nuestra separación enviará ondas de choque a través del tiempo mismo. Todos en Millbrook sufrirán, no solo los Caldwell, que han trabajado tanto para provocar mi fin. Se puso de pie, la cocina a nuestro alrededor comenzando a desvanecerse, los bordes de mi visión oscureciéndose. Piénsalo, Elaner. La elección es tuya. Ayúdame y salva tu pueblo. O quédate con los Caldwell y observa cómo Millbrook es desgarrado. Se inclinó, sus labios cerca de mi oído. Tienes hasta la medianoche de mañana. Ven a la vieja granja Simmons al borde del pueblo. Trae el medallón. Ven sola. Me desperté sobresaltada, aún en el sofá de la sala de estar, el televisor ahora mostrando un comercial de utensilios de cocina. Mi taza de té había caído al suelo, la cerámica rota, el líquido absorbido por la alfombra hacía tiempo. Y en la mesa de café frente a mí, perfectamente centrada en la superficie de vidrio, había una manzana roja, completamente pelada, su piel retirada en una espiral continua. El día siguiente amaneció gris y amenazante, con nubes pesadas colgando bajas sobre Millbrook como un presagio. No había dormido de nuevo después de despertar del sueño, pasando las horas restantes hasta el amanecer, investigando todo lo que podía encontrar sobre anomalías temporales, puntos de convergencia, grietas en la realidad. Cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que James había descrito. ¿Qué podría pasar si moría? La mayor parte de lo que encontré era física teórica, muy por encima de mi comprensión. Historias de ciencia ficción, teorías conspirativas, nada concreto, nada que me dijera si James estaba diciendo la verdad o tejiendo otra manipulación. A media mañana sabía que necesitaba hablar con Martin Caldwell otra vez. Si alguien podía verificar o desmentir las afirmaciones de James, sería él. Me puse un impermeable contra la llovizna que había comenzado a caer y me dirigí de nuevo a la Sociedad Histórica. El museo estaba más concurrido hoy. Un pequeño grupo de niños de primaria en una excursión, un par de turistas examinando la exhibición de artefactos nativos americanos, un anciano que reconocí vagamente como uno de los compañeros de bridge de mi abuela, leyendo una placa sobre la fundación del pueblo. Martin no estaba en el mostrador de recepción. En su lugar, una joven que no conocía me sonrió cortésmente. ¿Puedo ayudarte? Busco a Martin Caldwell, dije. ¿Está hoy? El señor Caldwell llamó diciendo que estaba enfermo esta mañana, dijo ella. Es la primera vez en los 3 años que llevo trabajando aquí. Normalmente es muy confiable. Un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con el clima húmedo afuera. ¿Sabes dónde vive? Es importante que hable con él. La recepcionista dudó, claramente sopesando la propiedad de dar la dirección de su jefe contra la urgencia en mi voz. ¿Eres amiga suya? Amiga de la familia, dije, lo cual no era del todo una mentira. Eleanor Harrison, mi abuela era Rebecca Harrison. El reconocimiento iluminó sus ojos. Oh, la señora Harrison de Pine Hill Road. Lamento mucho tu pérdida. El señor Caldwell mencionó que había fallecido. Bajó la voz. Vive en la vieja casa Caldwell en Maple Street, la gran colonial blanca con persianas negras. Número 47. Pero si está enfermo... Seré breve, prometí, ya girando hacia la puerta. Gracias. La lluvia caía ahora más fuerte, tamborileando contra mi capucha mientras corría por el centro del pueblo hacia Maple Street. Conocía la casa Caldwell de reputación, una de las más antiguas del pueblo,
construida en 1723, un ejemplo perfecto de la arquitectura colonial de Nueva Inglaterra que había aparecido en revistas de preservación histórica. Cuando llegué, me detuve en la verja, contemplando la imponente fachada, con revestimiento blanco, persianas negras, un amplio porche frontal con columnas clásicas, todo rodeado por un jardín meticulosamente cuidado que ahora brillaba con la lluvia. Parecía exactamente lo que era, el hogar de una de las familias más antiguas y respetadas de Millbrook, preservado a través de generaciones de cuidado esmerado. Lo que no parecía era una casa con protecciones contra seres inmortales, fueran cuales fueran esas protecciones. Empujé la verja y caminé por el sendero de losas hasta la puerta principal. Mis pasos sonaban extrañamente fuertes en el silencio amortiguado por la lluvia. El aldabón de latón tenía la forma de una cabeza de león, desgastado por siglos de uso. Lo levanté y lo dejé caer, el sonido resonando a través de la casa. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo, más fuerte esta vez, y presioné mi oído contra la puerta. Nada, ni pasos, ni voces, ni sonidos de movimiento dentro. Martin, llamé, probando el pomo de la puerta. Cerrado, como esperaba. Martin, soy Eleanor Harrison. Necesito hablar contigo. Es sobre James Holloway. Todavía nada. Di un paso atrás, mirando hacia las ventanas. Todas las cortinas estaban corridas. No se veía ninguna luz detrás de ellas, a pesar de la penumbra del día lluvioso. La casa tenía una sensación cerrada, atrincherada, como si se hubiera preparado contra una tormenta que se aproximaba. Rodeé hacia la parte trasera, la lluvia pegando mi cabello a mi rostro a pesar de la capucha de mi impermeable. El patio trasero estaba tan bien cuidado como el frontal, con un jardín de hierbas, un pequeño estanque y un garaje independiente. La puerta trasera también estaba cerrada, y las ventanas aquí estaban igualmente cubiertas con cortinas. Pero una ventana, una pequeña que supuse llevaba al baño, estaba ligeramente entreabierta. Era demasiado alta para que pudiera alcanzarla por mi cuenta, pero había un banco de jardín cerca que podía arrastrar. Dudé, consciente de que estaba a punto de cometer allanamiento de morada, pero la sensación de que algo estaba mal, de peligro, solo había crecido desde que llegué. Algo le había pasado a Martin Caldwell, estaba segura, y tenía algo que ver con James Holloway y el medallón. Moví el banco debajo de la ventana y subí, empujando la ventana para abrirla más. Era justo lo suficientemente grande para que pudiera pasar, aunque fue un proceso poco digno que me dejó tirada en el suelo del baño, empapada y ligeramente magullada. Martin, llamé de nuevo, poniéndome de pie. Soy Eleanor. Lamento irrumpir, pero estaba preocupada. La casa estaba en silencio. El único sonido el tic-tac de un reloj de pie en alguna parte y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Avancé con cautela desde el baño hacia un pasillo, luego hacia lo que parecía ser la parte principal de la casa. Una gran área de estar abierta con muebles antiguos, alfombras orientales y paredes llenas de estanterías. Martin. Un sonido captó mi atención. Un golpe rítmico y suave que venía de algún lugar debajo de mí. Tal vez el sótano. Vi una puerta que podría llevar abajo y me acerqué con precaución, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La puerta estaba cerrada, pero la llave estaba en la cerradura, como si alguien la hubiera asegurado desde este lado. La giré y abrí la puerta, revelando una escalera empinada que descendía hacia la oscuridad. Martin, llamé hacia abajo. ¿Estás ahí? El sonido de los golpes se hizo más fuerte, más insistente. Busqué un interruptor de luz en la pared y lo accioné. No pasó nada. La electricidad estaba cortada, o la bombilla estaba fundida, o alguien había desactivado las luces deliberadamente. Saqué mi teléfono y encendí la función de linterna, iluminando la escalera. Dudé en la parte superior, cada instinto diciéndome que diera la vuelta, que me fuera, que llamara a la policía. Pero
¿Qué les diría? Que estaba preocupada por un hombre basándome en una conversación sobre un viajero del tiempo inmortal. Tomando una respiración profunda, comencé a bajar las escaleras, el haz de mi linterna rebotando en las paredes de piedra, proyectando sombras largas y distorsionadas. El sótano era más grande de lo que esperaba, dividido en varias habitaciones. El espacio principal era una especie de taller, con una gran mesa en el centro cubierta de herramientas y libros. Estanterías a lo largo de las paredes llenas de frascos de sustancias no identificables, manojos de hierbas secas, cajas pequeñas y contenedores etiquetados con una letra temblorosa que no podía leer desde la distancia. El golpeteo venía de detrás de otra puerta, esta asegurada no solo con una cerradura, sino con una pesada barra de madera. Alguien se había tomado muchas molestias para mantener lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta contenido. Martin, llamé de nuevo, acercándome a la puerta con cautela. ¿Estás ahí? El golpeteo se detuvo, reemplazado por una voz amortiguada que no podía distinguir del todo. Voy a intentar abrir la puerta, dije, dejando mi teléfono para que la linterna iluminara la puerta y la barra que la aseguraba. Aléjate si puedes. La barra era pesada, pero logré levantarla y dejarla a un lado. La cerradura fue más desafiante, un ojo de cerradura anticuado sin llave a la vista. Miré alrededor del taller, buscando dónde podría estar escondida una llave. La voz detrás de la puerta se volvió más insistente, aunque aún no podía distinguir las palabras. Volví a la puerta, notando por primera vez los símbolos tallados en la madera, similares a los del medallón, pero más grandes, más elaborados. Parecían moverse en la luz cambiante de mi linterna, cambiando de forma y significado. Mientras los miraba, un destello de metal llamó mi atención. Una llave colgada en un gancho parcialmente oculto detrás de un estante, bien fuera de la línea de visión directa desde la puerta. La recuperé y regresé a la puerta, mi mano temblando ligeramente mientras la insertaba en la cerradura. «Voy a abrir la puerta», llamé. «Te sacaré en un minuto». La cerradura giró con un clic pesado y tiré de la puerta para abrirla, mi linterna iluminando el espacio más allá. Era una habitación pequeña, más una celda que cualquier otra cosa, con paredes de piedra y sin ventanas. En el centro, atado a una silla con lo que parecía cuerda común, estaba Martin Caldwell. Su cabello blanco estaba desordenado, su pajarita había desaparecido, su camisa normalmente impecable estaba manchada y rota. Le habían puesto una mordaza alrededor de la boca, lo que explicaba la calidad amortiguada de su voz. Pero fueron sus ojos los que captaron y retuvieron mi atención, abiertos de par en par por el terror, no por alivio, al verme de pie en la entrada. Sacudía la cabeza violentamente, intentando hablar a través de la mordaza. «Martin», dije, apresurándome a desatarlo. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» Le quité la mordaza de la boca y él jadeó, tomando una profunda bocanada de aire. «Ellaner, corre», dijo, con la voz temblorosa. «Es una trampa. Él está aquí». Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, una mano se cerró sobre mi hombro desde atrás, haciéndome girar. James Holloway estaba allí, sus ojos oscuros brillando en el haz de mi linterna, una sonrisa en sus labios que no llegaba a sus ojos. «Hola, Elaner», dijo. «Qué amable de tu parte unirte a nosotros». Era diferente de cómo había aparecido en mis sueños, en las fotografías, en el césped del pueblo. Su rostro era el mismo, pero había algo mal en él. Parches de piel demasiado tensa, demasiado joven junto a áreas arrugadas y envejecidas. El efecto era profundamente inquietante, como mirar una máscara mal hecha. «¿Qué le has hecho?», exigí, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. «Nada permanente», dijo James, su agarre en mi hombro apretándose dolorosamente. «Martin y yo solo estábamos teniendo una pequeña charla sobre el paradero de algo que me pertenece».
Su mirada bajó al pecho de Martin, donde la cadena que había sostenido el medallón ahora estaba conspicuosamente ausente. Has sido poco cooperativo hasta ahora, pero creo que contigo aquí podría estar más dispuesto a compartir. No le digas nada a Elaner, dijo Martin desde atrás. No importa lo que haga. La sonrisa de James se amplió, revelando dientes demasiado blancos, demasiado perfectos en su rostro deteriorado. Tan noble, Martin, tan dispuesto a sufrir por el deber sagrado de tu familia. Me empujó a un lado y entró en la celda, elevándose sobre el hombre atado. Pero, ¿estás dispuesto a dejar que Elaner sufra también? ¿Estás dispuesto a sacrificarla como tus antepasados estuvieron dispuestos a sacrificar a Rebeca? ¿De qué está hablando?, pregunté, mirando de James a Martin. ¿Qué pasa con mi abuela? La expresión de Martin era sombría. Está intentando manipularte, Elaner, para ponerte en contra de mi familia. No lo escuches. Díselo, Martin, insistió James, su voz bajando a un ronroneo peligroso. Dile qué le dijo tu abuelo a Rebeca cuando ella acudió a él por ayuda después de que yo fuera herido. Dile qué elección le ofreció. No importa ahora, dijo Martin, mirando a otro lado. Era un tiempo diferente, circunstancias diferentes. Importa para mí, dije, volviendo a entrar en la celda, cuidando de mantener mi distancia de James. ¿Qué elección, Martin? ¿Qué le dijo tu abuelo a mi abuela? Martin suspiró, pareciendo envejecer años en un instante. Mi abuelo le dijo a Rebeca que la única manera de terminar con la amenaza de James permanentemente era usarla como cebo para atraerlo con la promesa de llevarla con él lejos de Millbrook, y luego, cuando fuera vulnerable, usar un arma que la familia había desarrollado, la misma arma que lo había herido inicialmente, un arma que también la habría matado a ella, añadió James suavemente. Un arma que no solo me afecta a mí, sino a cualquiera conectado conmigo por sangre o lazos más profundos. Tu abuela habría muerto en agonía, Elaner, y el abuelo de Martin lo sabía. Miré a Martin, esperando ver negación en sus ojos, pero no quiso encontrar mi mirada. ¿Es eso cierto?, pregunté. Fue considerado un sacrificio aceptable, dijo Martin rígidamente. Una vida para terminar con una amenaza que había persistido durante siglos, que había reclamado docenas de vidas a lo largo de los años. Pero ella se negó, dijo James con una nota de orgullo en su voz. No me traicionó, no quiso ser usada como arma contra mí. Así que tomó una decisión diferente. Eligió una vida normal, una familia, pero os hizo prometer a todos que nunca pronunciaríais mi nombre, que nunca me llamaríais de vuelta a Millbrook, de vuelta al peligro. Ella eligió dejarte escapar con el medallón, dijo Martin con amargura, para que continuaras tu existencia a costa de quién sabe cuántos otros. El medallón lo está matando ahora, dije, recordando lo que ambos me habían dicho. Por eso está de vuelta, por eso luce así. Hice un gesto hacia el rostro en parches de James, su cuerpo deteriorándose. Sí, reconoció Martin. Y si simplemente esperamos, si no hacemos nada, morirá. Una muerte final como él teme. La amenaza terminará sin derramamiento de sangre, sin sacrificio. Excepto por la disrupción temporal que seguirá, dije, observando cuidadosamente el rostro de Martin. Los efectos catastróficos en Millbrook cuando muera en proximidad al punto de convergencia. Un destello de algo, preocupación, miedo, cruzó el rostro de Martin demasiado rápido para estar segura. Te dijo eso, ¿verdad? Otra manipulación, Elaner. No hay punto de convergencia, no hay riesgo de disrupción temporal, solo las mentiras desesperadas de una criatura enfrentando la extinción. James rió, el sonido resonando en las paredes de piedra de la celda. Oh, Martin, aún aferrándote a la comprensión limitada que tu familia ha transmitido por generaciones. ¿Aún negando lo que está justo frente a ti?
Se volvió hacia mí. Pregúntale sobre las anomalías, Elaner. Pregúntale sobre los informes que ha estado recopilando. Tiempo perdido, objetos que aparecen y desaparecen, personas viendo cosas que no podrían estar ahí. Pregúntale por qué la sociedad histórica tiene un archivador lleno de folclore local que describe exactamente estos fenómenos desde hace siglos. Miré a Martin, cuya expresión se había vuelto cada vez más incómoda. ¿Es eso cierto? Ha habido anomalías, sucesos menores. Martin admitió de mala gana. Nada que no pueda explicarse por medios más mundanos. Histeria colectiva, alucinaciones compartidas, el poder de la sugestión. El poder de un punto de convergencia que se vuelve más inestable cada día, corrigió James. Una grieta en la realidad que se ha contenido más o menos por mi conexión con el medallón. Una conexión que está fallando, que se romperá completamente cuando muera. Se acercó más a mí, su voz suavizándose. No te pido que confíes en mi palabra, Elaner. Te pido que mires la evidencia, que tomes tu propia decisión. No por mí, sino por Millbrook, por todos los que te importan. Retrocedí, mi mente acelerada. Ambos hombres me pedían que confiara en ellos, que creyera en su versión de los hechos, su interpretación de lo que estaba pasando. Ambos tenían razones para mentirme, para manipularme para sus propios fines, pero uno de ellos había atado al otro y lo había encerrado en una celda en el sótano. ¿Dónde está el medallón, Martin? Pregunté tomando mi decisión. ¿Qué has hecho con él? La cara de Martin se endureció. No te lo voy a decir, Elaner. No puedo. El riesgo es demasiado grande. El riesgo de no hacer nada parece mayor, dije. Si James está diciendo la verdad, si realmente hay un punto de convergencia, si su muerte realmente causaría algún tipo de desastre temporal. Está mintiendo, insistió Martin. Siempre ha sido un mentiroso, un manipulador. Así es como ha sobrevivido tanto tiempo, cómo ha evadido la justicia por sus crímenes. ¿Qué crímenes, Martin? Pregunté. Me has dicho que es peligroso, una amenaza, pero no me has dicho qué ha hecho realmente, qué daño ha causado. Los ojos de Martin se dirigieron a James, luego de vuelta a mí. Es un ladrón de tiempo, Elaner. Toma lo que no es suyo, momentos, experiencias, vidas. Se inserta en la historia, cambia cosas para adaptarse a sus propósitos, luego se mueve, dejando caos a su paso. Yo observo, corrigió James. Soy testigo. Sí, he intervenido a veces. ¿Quién no lo haría? Con el poder para hacerlo, pero he salvado más vidas de las que he tomado, he evitado más sufrimiento del que he causado. Tú juegas a ser Dios, escupió Martin. Decides quién vive, quién muere, qué cambia, qué permanece igual. Nadie debería tener ese poder. Sin embargo, tu familia se ha nombrado a sí misma mi juez, jurado y verdugo, replicó James. Tú decides mi destino, el destino del medallón, potencialmente el destino de Millbrook mismo. ¿Cómo es eso diferente? Ya había oído suficiente. Fuera cual fuera la verdad, estaba en algún lugar entre estos dos hombres y sus narrativas opuestas. Pero no podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. No con la posibilidad de una catástrofe pendiendo sobre mi cabeza, sobre todo el pueblo. Voy a buscar el medallón, dije, acercándome a la puerta de la celda. Necesito verlo por mí misma para entender con qué estamos lidiando. Elaner, no lo hagas, suplicó Martin. Si se lo das, si restauras su poder completo, no hay forma de saber qué podría hacer. Aún no he decidido qué voy a hacer, dije con sinceridad. Pero necesito toda la información antes de tomar esa decisión. James se movió para bloquear mi camino, su rostro deteriorado torciéndose en una sonrisa. Una elección sabia, Elaner, pero no necesitas buscar en la casa. Ya sé dónde está el medallón. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto, sosteniéndolo para que lo viera.
El medallón colgaba de su cadena. Los símbolos en su superficie parecían moverse y pulsar en el haz de mi linterna. ¿Lo tenías todo el tiempo?, pregunté, confundida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué atar a Martin? ¿Por qué todo este teatro? Porque el medallón no es suficiente por sí solo, dijo James, su sonrisa desvaneciéndose. Necesita ser dado libremente, aceptado libremente. Esa es la naturaleza de su poder, la condición del vínculo que crea. Puedo sostenerlo, pero no puedo usarlo. No puedo reconectar con él completamente, a menos que alguien me lo dé voluntariamente. Lo sostuvo hacia mí, la cadena colgando de sus dedos. Alguien como tú, Elaner. Alguien de la sangre de Rebeca. Miré fijamente el medallón, hipnotizada por los símbolos cambiantes, el brillo opaco del metal. Parecía tan ordinario, tan inofensivo. Sin embargo, dos hombres estaban dispuestos a ir a extremos extraordinarios para poseerlo o mantenerlo contenido. No lo hagas, Elaner, dijo Martin desde atrás. Pase lo que pase que te haya prometido, lo que sea que haya amenazado, no vale el riesgo. Prometo irme, me recordó James. Llevar el medallón lejos de Millbrook, no molestar más a tu familia. Una acción simple de tu parte y todos están a salvo. Yo, tú, el pueblo. Todo lo que tienes que hacer es tomar el medallón y colocarlo alrededor de mi cuello. Eso es todo. Extendí la mano lentamente, mis dedos flotando justo encima del medallón. Podía sentir algo emanando de él. No calor, no frío, sino una especie de presencia, como si el medallón mismo estuviera vivo, consciente, observándome. Elaner, por favor. La voz de Martin era desesperada ahora. Piensa en lo que estás haciendo. Miré a James, a su rostro en parches, sus ojos que habían visto pasar siglos, que habían presenciado la historia desplegarse en tiempo real. Si hago esto, dije, juras que dejarás Millbrook, dejarás a mi familia en paz. Tienes mi palabra, dijo James solemnemente. He tenido suficiente de este pueblo, de los Caldwell y su cruzada equivocada. Todo lo que quiero es continuar mi existencia, sanar, viajar libremente de nuevo. Y el punto de convergencia, las anomalías temporales, dijo, se estabilizarán una vez que el medallón y yo estemos reconectados. La grieta se cerrará. Millbrook estará a salvo. Tomé mi decisión. Extendí la mano y tomé el medallón de James, sintiendo su peso en mi palma. Era más pesado de lo que parecía, como si contuviera más masa de la que su tamaño sugería que era posible. Elaner, no, gritó Martin, luchando contra sus ataduras. No sabes lo que estás haciendo. Creo que sí, dije en voz baja, cerrando mis dedos alrededor del medallón. Estoy confiando en mis instintos. Me alejé de James hacia Martin y vi la desesperación en los ojos del anciano, la certeza de que había condenado a todos nosotros. Y tal vez lo había hecho. Tal vez estaba cometiendo un terrible error. Pero entonces pensé en mi abuela, en el amor que había descrito en su diario, en la elección que había tomado para proteger tanto a James como a ella misma, en el miedo con el que había vivido durante décadas, siempre preguntándose si él regresaría, si el nombre que no debía pronunciarse de alguna manera sería dicho. Me acerqué al lado de Martin y me arrodillé, acercando el medallón a las cuerdas que lo ataban. Lo siento, susurré, pero tengo que estar segura. Presioné el medallón contra la cuerda alrededor de la muñeca de Martin sin saber qué esperar, ni siquiera segura de por qué lo estaba haciendo, pero algo me decía, algún instinto, tal vez un conocimiento heredado, que si el medallón realmente era lo que ambos hombres afirmaban que era, reaccionaría al material que estaba restringiendo a un Caldwell, un guardián de sus secretos. Durante un momento, no pasó nada. Luego, la cuerda comenzó a humear, a ennegrecerse y a enrollarse lejos del disco de metal, como si hubiera sido tocada por el fuego. En segundos, la cuerda se había desintegrado, liberando la mano derecha de Martin.
James se lanzó hacia adelante con un gruñido, pero era demasiado tarde. La mano libre de Martin se disparó, tomando algo de su bolsillo, un pequeño vial de líquido claro. Lo estrelló contra el suelo a los pies de James, y una nube de niebla plateada estalló, envolviendo al hombre alto. James gritó, un sonido de pura agonía que me hizo taparme los oídos, con el medallón aún apretado en mi puño. Retrocedió tambaleándose fuera de la celda, colapsando contra la mesa del taller, su cuerpo convulsionando mientras la niebla giraba a su alrededor. «¿Qué hiciste?», le grité a Martin, ayudándolo a desatar su otra mano. «¿Qué fue eso?». «Una contramedida», dijo Martin sombríamente, liberándose del resto de las cuerdas. «No lo matará, pero lo debilitará, lo ralentizará». Me agarró del brazo. «Tenemos que irnos ahora. El efecto no durará mucho». Corrimos hacia las escaleras, Martin moviéndose con sorprendente velocidad para un hombre de su edad. Detrás de nosotros, los gritos de James se habían reducido a gemidos, pero podía escucharlo moverse, arrastrándose por el suelo del taller. «Espera», dije al llegar al pie de las escaleras. «El medallón. No podemos dejarlo». Abrí mi mano, revelando el medallón aún apretado en mi palma. Los ojos de Martin se abrieron de par en par. «No se lo diste», dijo, incrédulo. «Tuviste la oportunidad, pero no lo hiciste». «Necesitaba estar segura», dije. «Necesitaba saber quién decía la verdad». Martin miró hacia el taller, donde los sonidos de movimiento se hacían más fuertes, más coordinados. «Hablaremos de esto arriba», dijo con urgencia. «Vamos». Corrimos escaleras arriba, Martin cerrando la puerta detrás de nosotros y asegurándola con llave, aunque ambos sabíamos que no detendría a James por mucho tiempo. No, si siquiera la mitad de lo que me habían dicho sobre él era cierto. «Tenemos que irnos», dijo Martin, ya dirigiéndose hacia la puerta principal. «Mi coche está en el garaje. Podemos ir a la casa segura, decidir qué hacer con el medallón allí». «Espera», dije, sin seguirlo. «No voy a ninguna parte hasta que me digas la verdad. Toda la verdad, no solo las partes que crees que necesito saber». Martin se detuvo, mirándome. «Eleanor, no tenemos tiempo para esto. James se recuperará de la contramedida en cualquier momento». «Entonces habla rápido», dije, levantando el medallón. «¿Qué es esto realmente? ¿Qué hace y por qué estoy involucrada?» Martin suspiró, pasándose una mano por el cabello blanco desordenado. «El medallón es más antiguo que la civilización humana. Cayó del cielo, según la tradición familiar, un meteorito que se enfrió para revelar el disco dentro. Los símbolos en él son un lenguaje que nadie ha podido traducir nunca, pero parecen responder a la intención, a la voluntad. James dijo que lo ata», dije, «que es la fuente de su poder, pero también su debilidad». «Eso es parcialmente cierto», admitió Martin. «El medallón se vinculó a él cuando lo encontró hace siglos. Le otorgó la capacidad de moverse a través del tiempo, de existir fuera de su flujo normal, pero también lo cambió. Lo hizo dependiente de él. Cuando están separados, comienza a desmoronarse, como has visto, el envejecimiento en parches, el deterioro. ¿Y el punto de convergencia, las anomalías temporales?». Martin dudó, luego asintió de mala gana. «También es cierto. Millbrook se encuentra en lo que algunos podrían llamar un punto débil en la realidad. Un lugar donde las paredes entre diferentes tiempos, diferentes posibilidades, son más permeables. El medallón fue atraído aquí por eso, y también lo fue James. Su presencia ha estabilizado el punto de convergencia a lo largo de los años, evitando que se desborde, por falta de un término mejor. Entonces, si James muere aquí, si la conexión entre él y el medallón se corta permanentemente, ¿el punto de convergencia podría romperse?». Martin confirmó, creando el tipo de disrupción temporal que James describió, aunque creo que exageró la escala.
El peligro es real. ¿Y mi abuela, mi familia? ¿Por qué estamos involucrados en esto? Martin parecía incómodo. Rebeca era especial. El medallón respondió a ella de una manera que no lo había hecho con nadie más en siglos. Creemos que es por una peculiaridad genética, algo en su sangre que resonaba con la energía del medallón, la misma peculiaridad que atrajo a James hacia ella en primer lugar, aunque probablemente no lo sabía conscientemente. Miré el medallón en mi mano, sintiendo de nuevo esa extraña presencia, esa sensación de conciencia. Entonces, cuando James dijo que el medallón necesitaba ser dado libremente por alguien de la sangre de Rebeca, decía la verdad. El medallón responde a la intención, a la voluntad, dijo Martin sombríamente. Necesita ser dado libremente para crear un vínculo adecuado y necesita ser dado por alguien que reconozca, alguien con la frecuencia correcta, por falta de un término mejor. Alguien como tú. Sí, dijo Martin con severidad. Por eso regresó ahora, después de todos estos años. Sabía que Rebeca se había ido, pero su linaje continúa. Tú eres la clave para restaurar su conexión con el medallón, para salvar su vida. Un fuerte estruendo desde abajo nos hizo saltar a ambos. James estaba libre, y por el sonido estaba furioso. Tenemos que irnos, dijo Martin con más urgencia esta vez. Por favor, Elaner, podemos continuar esta conversación en un lugar seguro. Asentí, finalmente convencida. Fuera cual fuera la verdad completa, cualesquiera que fueran las sutilezas y complejidades que aún me faltaban, una cosa estaba clara. James Holloway era peligroso y quería el medallón más que nada. Corrimos hacia la puerta principal, Martin tomando un abrigo del perchero al pasar. La lluvia se había intensificado, tamborileando contra